En el bullicio del día a día, todos buscamos algo: paz, propósito, equilibrio. Imagina que hay un camino milenario que ofrece justamente eso, basado en 5 principios simples pero poderosos. El budismo nos invita a vivir de manera más consciente, no como una religión, sino como una forma de conectarnos con nosotros mismos y con los demás. ¿Te imaginas vivir sin violencia, sin mentiras, sin robar, sin excesos y sin tóxicos? Estos principios no son reglas, son claves para una vida plena. ¿Te atreves a descubrir cómo estos 5 pueden transformar tu vida? El principio número 1, no aceptar la violencia o el daño a otros, es fundamental en el budismo y se relaciona directamente con el primer precepto ético, ahimsa, que significa no causar daño intencional a ningún ser vivo. Este concepto no solo abarca la violencia física, sino también el daño emocional, verbal o mental. 1. Ahimsa, no violencia. Ahimsa es una de las enseñanzas más centrales en el budismo y proviene también del jainismo e hinduismo. Se refiere a la no violencia o la no agresión. Esta enseñanza aboga por respetar la vida de todos los seres, incluidos humanos, animales e incluso formas de vida más pequeñas. En este sentido, no aceptar la violencia implica un compromiso activo con la paz y la compasión. El budismo enseña que cada ser vivo tiene el potencial de experimentar sufrimiento y felicidad, y dañar a otro significa contribuir al sufrimiento en el mundo. El objetivo es reducir el sufrimiento tanto como sea posible, y esto comienza por no aceptar ni participar en actos de violencia de ninguna forma. 2. No daño verbal o emocional. La violencia no se limita solo a los actos físicos, en el budismo se enfatiza también el daño verbal y emocional. No aceptar palabras hirientes, críticas destructivas, insultos o cualquier forma de abuso verbal es crucial. Esto está vinculado al concepto del habla correcta, uno de los 8 pasos del noble octuple sendero, que instruye a usar el lenguaje de manera compasiva y constructiva. Las palabras pueden causar profundo dolor o sufrimiento, a menudo más duradero que las heridas físicas. Por lo tanto, no aceptar este tipo de violencia es clave para mantener relaciones armoniosas y un entorno de respeto. 3. Violencia en pensamientos. El budismo también enseña que la violencia puede originarse en los pensamientos. Aceptar pensamientos de odio, resentimiento, rencor o deseos de venganza alimenta el sufrimiento en uno mismo y en los demás. La mente tiene un papel poderoso en la creación de la realidad, y cultivar pensamientos de violencia interna eventualmente se puede manifestar en actos o palabras dañinas. Practicar la mente correcta implica no solo evitar actos de violencia, sino también observar los pensamientos negativos y sustituirlos por compasión y comprensión. 4. Compasión universal. No aceptar la violencia está estrechamente ligado a la práctica de la compasión, karuna, en el budismo. Según las enseñanzas, todos los seres son interdependientes y el sufrimiento de un ser afecta a todo el conjunto. Practicar la compasión significa esforzarse activamente por reducir el sufrimiento en el mundo, lo que comienza con no aceptar ni infligir ningún tipo de daño. La compasión en el budismo no se limita solo a los seres humanos, sino que se extiende a todos los seres sintientes, incluidos los animales y criaturas más pequeñas. Esto es una base para prácticas como el vegetarianismo o el respeto a la naturaleza. 5. Karma y consecuencias de la violencia. En el budismo, el karma es la ley de causa y efecto. Cada acción que realizamos tiene una consecuencia, y la violencia genera karma negativo. No solo afecta a quienes son víctimas de violencia, sino también al perpetrador, que acumula un ciclo de sufrimiento. No aceptar la violencia es, por lo tanto, también una manera de protegerse a uno mismo de las consecuencias negativas que genera el karma violento. Cuando se acepta la violencia, incluso indirectamente, se está contribuyendo a la creación de sufrimiento en el mundo y a la perpetuación de este ciclo de karma negativo. Por esta razón, el budismo promueve una vida pacífica y consciente para romper ese ciclo. 6. La paz interior y el cultivo de la no violencia. El budismo enseña que para evitar la violencia externa, primero se debe cultivar la paz interior.
Cuando una persona tiene una mente tranquila, libre de ira, odio o resentimiento, es menos probable que participe en actos violentos o los acepte. Por eso, las prácticas como la meditación, el mindfulness y el cultivo del amor benevolente, metta, son tan importantes en la vida de un budista. La paz interior se refleja en las acciones exteriores y al rechazar la violencia, se fomenta un ambiente donde la compasión y la paz pueden florecer. Así, no aceptar la violencia no solo es un rechazo pasivo, sino también un compromiso activo con el bienestar y la armonía. 7. El noble octuple sendero. El noble octuple sendero, que es el camino hacia la iluminación según el budismo, incluye varios pasos relacionados con la no violencia. Acción correcta, no hacer daño a los demás con nuestras acciones. Palabra correcta, no herir con nuestras palabras. Modo de vida correcto, no participar en trabajos o actividades que causen daño a otros seres. Todos estos elementos se combinan para promover una vida no violenta y compasiva. El principio, el engaño o la mentira es una de las conductas más importantes a evitar en la ética budista, ya que el engaño afecta tanto al individuo como a la comunidad en general. Según el budismo, aceptar la falsedad o participar en mentiras genera karma negativo, lo cual tiene implicaciones profundas no solo para la vida presente, sino también para futuras reencarnaciones. 1. La verdad como un pilar del camino ético. En el budismo, decir la verdad y actuar con sinceridad es parte de la palabra correcta, Sammavaka, uno de los 8 pasos del noble octuple sendero. Este camino es fundamental para alcanzar el estado de iluminación y liberarse del ciclo de sufrimiento. La verdad es vista como un pilar que sostiene la confianza y la armonía en las relaciones humanas y en la sociedad en general. Sin este fundamento, la confianza se desmorona y el sufrimiento aumenta. 2. El karma y el engaño. El concepto del karma en el budismo se refiere a la ley de causa y efecto. Cada acción, palabra o pensamiento que realizamos deja una huella, y estas huellas tienen repercusiones futuras. Al mentir o engañar, estamos sembrando las semillas de sufrimiento para nosotros mismos y para los demás. Incluso si las mentiras no parecen tener consecuencias inmediatas, según las enseñanzas budistas, estas acciones negativas volverán en forma de experiencias dolorosas o dificultades. Mentir es particularmente problemático porque, al distorsionar la verdad, estamos creando una realidad falsa que puede tener consecuencias impredecibles. Las mentiras pueden crecer, propagarse y afectar a muchas personas de maneras que no podemos prever. Además, cada vez que mentimos, nos alejamos de la claridad mental y de la comprensión correcta, que son esenciales para el despertar espiritual. 3. El impacto de la mentira en uno mismo. Aceptar o decir mentiras no solo daña a los demás, también tiene un profundo impacto en la persona que las emite. Mentir genera un estado de disonancia interna que puede manifestarse como estrés, ansiedad o sentimientos de culpa. El acto de mentir implica una separación entre lo que realmente somos y lo que proyectamos al mundo, lo que provoca un desequilibrio interno y, a menudo, una pérdida de paz mental. Además, el hábito de mentir tiende a oscurecer la mente y generar confusión. Al perder la capacidad de distinguir entre la verdad y la falsedad, nos alejamos del conocimiento y la sabiduría. El engaño, por lo tanto, no solo obstaculiza nuestro progreso espiritual, sino que también dificulta el crecimiento personal y la claridad mental. 4. El daño a las relaciones y a la sociedad. Las mentiras tienen la capacidad de romper la confianza, que es la base de las relaciones sanas y armoniosas. En el budismo, el daño causado a los demás es un aspecto importante de las enseñanzas sobre el engaño. Cuando aceptamos o decimos mentiras, no solo nos afectamos a nosotros mismos, sino que también causamos sufrimiento a las personas involucradas. La confianza rota puede llevar a conflictos, resentimientos y desintegración de las relaciones. En una escala más amplia, las mentiras también tienen el poder de destruir la cohesión social. Una sociedad en la que el engaño es aceptado no puede prosperar, ya que la verdad es esencial para la justicia, la paz y la equidad.
Cuando el engaño se normaliza, las instituciones, los sistemas y las personas se ven envueltos en ciclos de desconfianza y conflicto. 5. Ser cómplice del engaño. El budismo no solo condena el acto de mentir directamente, sino también el ser cómplice de una mentira. Aceptar, apoyar o ignorar una falsedad es igualmente perjudicial, ya que implica la aceptación del karma negativo asociado con esa acción. La complicidad en la mentira puede surgir de muchas formas, al ocultar la verdad, al permitir que la falsedad continúe o al no corregir una información falsa que sabemos es incorrecta. Al no oponerse al engaño, uno se convierte en partícipe del ciclo de sufrimiento y confusión que la mentira genera. Por lo tanto, el budismo insta a los practicantes a confrontar la verdad y a no permitir que la falsedad tenga un lugar en sus vidas. 6. La importancia de la intención. En el budismo, la intención detrás de cada acción es clave para determinar su carga kármica. Mentir intencionalmente, con el propósito de engañar o manipular a otros, genera un karma negativo más fuerte que hacerlo de manera accidental o sin querer. La gravedad de la mentira también depende de las consecuencias que cause y de las personas involucradas. Una mentira que daña a muchas personas o a personas vulnerables puede ser más dañina desde el punto de vista kármico. 7. La transformación de la honestidad. Por otro lado, cultivar la honestidad y la sinceridad tiene efectos positivos tanto en la vida de uno como en las vidas de quienes lo rodean. La honestidad es vista como una virtud que purifica la mente, fomenta la confianza y crea un ambiente de seguridad y respeto. Una persona que actúa de manera honesta y transparente está contribuyendo al bienestar de la comunidad y está creando karma positivo, lo que a su vez llevará a experiencias futuras de paz y armonía. 8. Superar el hábito de mentir. Para los budistas, la práctica de la autodisciplina es fundamental para erradicar el hábito de mentir. La meditación y la atención plena, mindfulness, son herramientas poderosas para observar los impulsos internos que nos llevan a engañar. A través de la meditación, uno puede desarrollar una mayor claridad mental y una conciencia plena de sus palabras y acciones, lo que facilita evitar el engaño y cultivar una vida basada en la verdad. El reconocimiento de la mentira, el arrepentimiento sincero y el compromiso de vivir con integridad son pasos esenciales en el camino budista hacia la liberación del sufrimiento. La avaricia es uno de los principales obstáculos para alcanzar la paz y el bienestar en la filosofía budista. Participar o fomentar el deseo insaciable de posesiones, riquezas o placeres está enraizado en el apego, y este apego, según el budismo, es una de las causas fundamentales del sufrimiento humano. A continuación, vamos a ampliar este principio, explorando por qué la avaricia es perjudicial y cómo el desapego se convierte en un camino hacia la liberación. 1. El deseo y el sufrimiento. En el budismo, el deseo insaciable o tana, sed, ansia, es una de las tres raíces del mal, junto con el odio y la ignorancia. La avaricia o codicia se manifiesta como una forma de deseo incontrolable por poseer más, ya sea en forma de bienes materiales, poder, reconocimiento o placeres sensoriales. Este deseo nunca se satisface, porque cuanto más se obtiene, más se quiere. Esto crea un ciclo interminable de ansiedad, frustración y sufrimiento. El primer noble verdad del budismo es el reconocimiento de que la vida en el samsara, el ciclo de renacimiento y muerte, está caracterizada por el dukkha o insatisfacción. Una de las principales causas de esta insatisfacción es precisamente la avaricia y el apego. Las personas que persiguen de manera constante más posesiones, más placeres o más reconocimiento están atrapadas en este ciclo de sufrimiento, ya que el placer material o sensorial es siempre temporal y nunca puede ofrecer una satisfacción duradera. 2. La naturaleza impermanente de las cosas. Una enseñanza central del budismo es la impermanencia, anicca. Todo en el mundo está en constante cambio y nada es permanente. Las posesiones materiales, el estatus, el poder e incluso nuestras relaciones son todas efímeras. Cuando nos apegamos a estas cosas y las consideramos fuentes de felicidad, inevitablemente sufrimos cuando las perdemos o cuando no conseguimos aquello que deseamos.
La avaricia se basa en la falsa creencia de que las cosas externas pueden proporcionarnos una felicidad duradera. Sin embargo, dado que todo cambia y nada permanece igual, buscar satisfacción en lo externo es un camino hacia el desengaño y el dolor. El budismo enseña que la verdadera felicidad y paz se encuentran al reconocer la impermanencia de todo y al no aferrarse a las cosas materiales. 3. El ciclo de reencarnación y el karma. Desde la perspectiva del karma, el deseo insaciable y la acumulación de bienes materiales generan karma negativo. Las acciones motivadas por la avaricia suelen ir acompañadas de otros comportamientos perjudiciales, como la competencia desmedida, el engaño, la explotación o incluso la violencia. Cada vez que una persona actúa desde un lugar de codicia, está creando karma negativo que puede llevar a consecuencias dolorosas en el futuro, ya sea en esta vida o en vidas futuras. El budismo enseña que el ciclo de reencarnación está impulsado por el karma acumulado, y la avaricia, al ser una causa del karma negativo, perpetúa este ciclo de sufrimiento. Solo cuando una persona puede liberarse del deseo, del apego y de la avaricia, puede comenzar a salir de este ciclo y avanzar hacia la iluminación. 4. El desapego, la clave para la liberación. El desapego es el antídoto contra la avaricia y el apego en el budismo. El desapego no implica renunciar a todas las posesiones o vivir en la pobreza extrema, sino más bien cambiar la relación que uno tiene con los bienes materiales y los placeres. En lugar de aferrarse a las cosas y poner la felicidad en ellas, el desapego invita a utilizarlas con sabiduría y a no depender de ellas para el bienestar emocional o espiritual. Practicar el desapego significa entender que la verdadera felicidad no se encuentra en lo externo, sino en la paz interior. Es una mentalidad que se basa en el reconocimiento de que las posesiones y los placeres son transitorios y que el apego a ellos solo genera más sufrimiento. El desapego, por lo tanto, libera a la persona de la ansiedad y el miedo a perder lo que tiene, permitiendo una vida más equilibrada y armoniosa. 5. El camino medio. El camino medio, tal como lo enseñó Buda, es un enfoque de vida que evita los extremos tanto de la indulgencia excesiva como de la privación total. La avaricia es un extremo que lleva a la insatisfacción, mientras que el desapego es un punto de equilibrio. Esto significa que, aunque se puedan tener bienes materiales y disfrutar de los placeres de la vida, no se debe permitir que estos gobiernen la mente o el corazón. El desapego no es rechazar las cosas por completo, sino usar lo necesario sin caer en el deseo insaciable. El desapego en el budismo promueve una vida de moderación, donde las necesidades son satisfechas, pero no se busca más de lo que es necesario para vivir de manera digna y respetuosa con uno mismo y con los demás. 6. La relación entre avaricia y compasión. La avaricia también puede cegarnos a las necesidades de los demás, ya que la codicia nos lleva a enfocarnos en nuestras propias necesidades y deseos, a menudo a costa de los demás. El desapego, por otro lado, nos abre a la práctica de la compasión. Cuando no estamos obsesionados con acumular cosas para nosotros mismos, podemos dirigir nuestra energía hacia el bienestar de otros. El desapego fomenta el sentido de comunidad y el deseo de ayudar a quienes lo necesitan, lo que crea un ciclo de karma positivo. En el budismo, la generosidad, dana, es una de las principales virtudes, y es el opuesto directo de la avaricia. Ser generoso, compartir con los demás y no aferrarse a lo que se posee son formas poderosas de practicar el desapego. A través de la generosidad, se va liberando la mente de la tendencia natural a querer más, creando un ambiente de paz y bienestar tanto para uno mismo como para los demás. 7. La meditación como herramienta para superar la avaricia. La práctica de la meditación es una herramienta esencial en el budismo para cultivar el desapego y combatir la avaricia. A través de la meditación vipassana, en-sat, los practicantes desarrollan una comprensión profunda de la impermanencia y del sufrimiento que genera el apego. La meditación también permite a las personas observar sus propios deseos con claridad, sin dejarse arrastrar por ellos. Al entrenar la mente para estar presente en el momento, sin aferrarse a los objetos de deseo, la meditación ayuda a soltar el apego y a vivir de manera más consciente y equilibrada.
Este enfoque reduce el ansia constante de más posesiones y permite experimentar una paz más profunda que no depende de factores externos. 8. La avaricia como fuente de sufrimiento colectivo. No solo en el ámbito personal, la avaricia tiene efectos devastadores en la sociedad y el mundo en general. La búsqueda insaciable de riquezas y recursos a menudo conduce a la explotación de personas y del medio ambiente. Guerras, conflictos y desigualdades económicas muchas veces son el resultado directo de la avaricia. En el contexto global, el budismo aboga por una vida más simple y sostenible, donde se valore la interconexión entre todos los seres y se busque el bienestar colectivo en lugar del beneficio personal a costa de los demás. La injusticia es un tema que el budismo aborda desde la perspectiva de la compasión, el respeto por la vida y la búsqueda del bienestar universal. El budismo enseña que la indiferencia ante la injusticia no solo perpetúa el sufrimiento, sino que también contraviene los principios éticos fundamentales que guían a los practicantes hacia una vida de paz y armonía. Este enfoque incluye no solo abstenerse de cometer actos injustos, sino también rechazar la pasividad ante ellos, dado que ser testigo de la injusticia sin actuar es, en sí mismo, una forma de complicidad. A continuación, exploramos este concepto más a fondo. 1. La justicia en el contexto budista. Aunque el budismo no promueve una noción de justicia en el sentido legalista o punitivo, sí aboga por la equidad, el respeto y la dignidad de todos los seres. La justicia, en el budismo, se entiende como una manifestación de la compasión, karuna, y la sabiduría, prajna, las cuales deben guiar nuestras acciones en la vida cotidiana. Si bien el sufrimiento es inherente a la vida, una gran parte de ese sufrimiento proviene de la injusticia social, económica y personal. En este contexto, la injusticia no se refiere solo a la violación de los derechos humanos, sino a cualquier acción o situación que cause sufrimiento innecesario, que explote o denigre a los demás, y que prive a los seres de su potencial de felicidad y bienestar. El budismo enfatiza que todos los seres están interconectados y que el bienestar de uno depende del bienestar de todos. Cualquier acción que genere injusticia o desigualdad afecta no solo a la víctima directa, sino a toda la red interdependiente de la vida. 2. El karma y la injusticia. En el budismo, el karma es la ley de causa y efecto. Las acciones justas y compasivas crean karma positivo, mientras que las acciones injustas generan karma negativo. Por lo tanto, el karma colectivo juega un papel importante en la creación y perpetuación de sistemas injustos. Cuando una sociedad permite que la injusticia prevalezca, los individuos que forman parte de esa sociedad están contribuyendo al karma colectivo negativo, lo que puede llevar a más sufrimiento en el futuro, tanto en esta vida como en vidas posteriores. El noble octuple sendero, el camino budista hacia la liberación del sufrimiento, incluye preceptos como la acción correcta, la palabra correcta y el modo de vida correcto, los cuales son fundamentales para crear una sociedad justa y equitativa. No solo implica no cometer actos de injusticia, sino también vivir de manera que se contribuya al bienestar de todos los seres. 3. La indiferencia ante la injusticia, un obstáculo espiritual. El budismo enseña que la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento espiritual. Ignorar la injusticia es una forma de egoísmo que separa a la persona de la interconexión con el resto de los seres. Cuando alguien es indiferente ante el sufrimiento causado por la injusticia, está eludiendo su responsabilidad moral de actuar con compasión y de ayudar a aliviar ese sufrimiento. El ego juega un papel central en la indiferencia hacia la injusticia. Cuando las personas se centran exclusivamente en su propio bienestar o comodidad, tienden a desconectarse de la experiencia de los demás, lo que permite que la injusticia persista. Superar esta indiferencia requiere cultivar una mentalidad de empatía y responsabilidad colectiva, reconociendo que el bienestar personal está intrínsecamente ligado al bienestar de los demás. 4. Compasión activa, el antídoto a la injusticia. Uno de los principios más importantes del budismo es la compasión activa. La compasión, o karuna, no se limita a un sentimiento pasivo de empatía, sino que implica una acción concreta para aliviar el sufrimiento de los demás.
Esto significa que, ante la injusticia, no basta con sentir tristeza o indignación, es necesario actuar para corregirla. La compasión activa en el budismo implica varios niveles de intervención. Intervenir cuando es posible. Si un individuo tiene la capacidad de detener una injusticia o de alzar la voz en contra de ella, debe hacerlo, siempre desde un lugar de no violencia y de respeto. Apoyar a las víctimas de injusticia. La compasión también se expresa a través del apoyo a quienes sufren, brindándoles ayuda física, emocional o material. Cultivar una sociedad justa. La compasión también implica trabajar para transformar las estructuras que generan sufrimiento y desigualdad. Esto puede implicar la promoción de leyes y sistemas más equitativos y el fomento de una cultura de respeto y dignidad hacia todos los seres. 5. La no violencia, ahimsa, en la lucha contra la injusticia. El budismo enfatiza que la lucha contra la injusticia debe realizarse de manera no violenta. La ahimsa, no violencia, es uno de los pilares de la ética budista. Aunque puede parecer contradictorio, el budismo enseña que es posible oponerse a la injusticia sin recurrir a la violencia, ya que la violencia solo perpetúa el ciclo de sufrimiento. Las respuestas violentas, aunque nacen de un deseo de justicia, generan más karma negativo y, a largo plazo, perpetúan los mismos problemas que buscan resolver. El enfoque budista frente a la injusticia propone el uso de la sabiduría y la compasión como herramientas principales para transformar las situaciones injustas. La enseñanza del camino medio, el balance entre los extremos de la indulgencia y la privación, ofrece una guía para actuar con justicia y equilibrio, sin caer en la violencia ni en la pasividad. 6. El papel de la meditación en la lucha contra la injusticia. La meditación es una herramienta clave en el budismo para desarrollar la claridad y la comprensión necesarias para responder a la injusticia de manera efectiva. A través de la meditación vipassana, meditación de la visión profunda, los practicantes pueden observar sus propias emociones y reacciones, incluyendo la rabia o el resentimiento que puede surgir ante situaciones injustas. Este proceso permite refinar la mente para actuar desde un lugar de compasión consciente, en lugar de reaccionar impulsivamente con enojo o frustración. La meditación metta, amor benevolente, también es una práctica esencial en el budismo que ayuda a desarrollar una actitud de amor y buena voluntad hacia todos los seres, incluso aquellos que cometen actos de injusticia. La práctica de metta enseña que, aunque debemos oponernos a las acciones injustas, no debemos albergar odio hacia quienes las cometen. Esto promueve una respuesta que busca la reconciliación y el cambio transformador en lugar de la venganza. 7. Responsabilidad social y bodhisattvas. En la tradición mahayana del budismo, el camino del bodhisattva es el ideal de una vida dedicada a aliviar el sufrimiento de todos los seres. Un bodhisattva es alguien que ha alcanzado un alto nivel de comprensión y compasión, pero elige no entrar en el nirvana hasta que todos los seres sean liberados del sufrimiento. Este compromiso incluye luchar activamente contra la injusticia, no solo en el nivel individual, sino en la sociedad en general. El bodhisattva no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento y la injusticia que existe en el mundo. Para quienes siguen este camino, la compasión se traduce en una acción constante para ayudar a los demás, incluso en situaciones difíciles, desafiando las estructuras de poder opresivas y ofreciendo apoyo a los más vulnerables. 8. El impacto del despertar colectivo. El budismo no ve la justicia como un objetivo que pueda lograrse solo a través de cambios externos, sino que también requiere una transformación interna. A medida que más personas despiertan a la realidad del sufrimiento y la interconexión, el mundo tiene más posibilidades de ser un lugar justo. La injusticia, desde una perspectiva budista, surge de la ignorancia, avidya y del egoísmo. Al trabajar para despertar a la naturaleza verdadera de la existencia, se disuelven las barreras que perpetúan la desigualdad y el sufrimiento. El odio y el rencor son emociones poderosamente destructivas en la filosofía budista. Aceptar el odio como algo normal o albergar resentimiento puede contaminar la mente y atraer más sufrimiento, no solo para uno mismo, sino también para los demás. En el budismo, estas emociones se consideran obstáculos importantes para el desarrollo espiritual,
porque nublan la claridad mental y perpetúan el ciclo del sufrimiento. A continuación, se exploran en profundidad las consecuencias de aceptar el odio y el rencor y cómo el budismo propone superarlos. 1. La raíz del sufrimiento. En el budismo, el odio y el rencor son parte de las 3 raíces del mal, también conocidas como las 3 venenos, junto con la avaricia y la ignorancia. Estas 3 emociones fundamentales son consideradas las principales causas del dukkha o sufrimiento. El odio, o dosa, es una reacción emocional de rechazo hacia algo o alguien, y a menudo surge cuando no obtenemos lo que deseamos o cuando nos enfrentamos a experiencias que percibimos como dolorosas o amenazantes. El rencor, por su parte, es una forma de odio más prolongada, un resentimiento acumulado que mantiene viva la emoción negativa durante un periodo de tiempo extendido. Mantener el rencor en el corazón no solo amplifica el sufrimiento, sino que también impide el crecimiento espiritual, ya que encierra a la persona en un ciclo constante de negatividad y hostilidad. 2. Cómo el odio contamina la mente. El budismo enseña que el estado mental de una persona es crucial para su bienestar y su progreso espiritual. El odio es una emoción que nubla la mente y la llena de confusión, ira y deseos de venganza. Una mente que alberga odio o rencor se ve atrapada en un ciclo de pensamientos negativos y destructivos, lo que afecta la capacidad de actuar con claridad, sabiduría y compasión. El odio también es comparado con una toxina que lentamente envenena la mente y el corazón. A medida que el odio se acumula, se convierte en una barrera que impide experimentar emociones positivas como el amor, la paz o la gratitud. Esta contaminación mental no solo afecta a la persona que lo experimenta, sino también a quienes la rodean, ya que el odio tiende a manifestarse en acciones dañinas o en palabras hirientes que causan sufrimiento a los demás. 3. El karma del odio. Desde la perspectiva del karma, el odio genera karma negativo. Cada vez que alguien actúa con odio, ya sea a través de pensamientos, palabras o acciones, está sembrando semillas de sufrimiento para el futuro. Estas acciones, impulsadas por el rencor o la hostilidad, no solo perpetúan el ciclo de sufrimiento en esta vida, sino que también pueden tener repercusiones en vidas futuras. El odio tiende a generar más odio, y esto crea un ciclo de represalias y dolor continuo. Por ejemplo, las guerras, los conflictos y las disputas personales a menudo nacen del odio acumulado a lo largo del tiempo, y cuando las personas actúan desde un lugar de odio, suelen desencadenar respuestas similares de los demás. Este ciclo de karma negativo solo puede romperse a través del cultivo de la compasión, el perdón y la comprensión. 4. La ilusión del control. Una de las razones por las que las personas albergan odio o rencor es la sensación de que estas emociones les dan algún tipo de control o poder sobre las situaciones o personas que perciben como amenazas o enemigos. Sin embargo, el budismo enseña que esta es una ilusión. En lugar de proporcionar control, el odio en realidad encadena a la persona a su propio sufrimiento, ya que la mente se queda atrapada en una espiral de negatividad que le impide experimentar paz y liberación. El odio nunca puede traer verdadera satisfacción o justicia. Al contrario, agrava el malestar interno y aumenta el dolor tanto en la persona que odia como en aquellos a quienes se dirige el odio. 5. La compasión como antídoto. El budismo propone la compasión, karuna, como el antídoto más poderoso contra el odio. La compasión, en lugar de centrarse en la ira o el rencor, se enfoca en el deseo sincero de aliviar el sufrimiento de los demás, incluso de aquellos que han causado daño. La práctica budista de la metta bhavana, meditación de amor benevolente, es una herramienta clave para cultivar una actitud de buena voluntad y compasión hacia todos los seres, incluidas las personas que nos han hecho daño. La compasión también implica reconocer que el odio y el rencor son respuestas automáticas al dolor, pero que no son inevitables. Cuando se cultiva la compasión, se aprende a ver a los demás no como enemigos, sino como seres que también están atrapados en el sufrimiento. Este cambio de perspectiva es fundamental para romper el ciclo del odio y el resentimiento. 6. El perdón y la liberación del rencor. El perdón es otro aspecto central de la enseñanza budista para superar el odio y el rencor.
Perdonar no significa justificar o aceptar acciones perjudiciales, sino liberarse del peso emocional que conlleva el resentimiento. El rencor es una carga pesada que afecta principalmente a quien lo mantiene, impidiendo que avance hacia un estado de paz y equilibrio. Perdonar a los demás y a uno mismo es un acto de liberación. Al soltar el rencor, se disuelve el ciclo de sufrimiento interno y se abre la puerta a la sanación. En el budismo, el perdón es un acto de sabiduría, porque reconoce que aferrarse al odio solo prolonga el dolor y la confusión. 7. La meditación para superar el odio. La meditación es una práctica esencial en el budismo para trabajar con emociones destructivas como el odio y el rencor. A través de la meditación vipassana, meditación de la visión profunda, los practicantes aprenden a observar sus emociones sin dejarse llevar por ellas. Esta observación consciente permite ver el odio tal como es, una emoción pasajera que surge y desaparece en la mente y que no define la esencia de uno mismo. A través de la práctica de la meditación metta, amor benevolente, los practicantes desarrollan sentimientos de amor y compasión, primero hacia sí mismos y luego hacia los demás, incluidas las personas que les han causado dolor. Con el tiempo, esta práctica permite transformar el odio en comprensión y compasión, lo que no solo libera al practicante del sufrimiento, sino que también mejora las relaciones interpersonales. 8. El impacto del odio en las relaciones. El odio y el rencor tienen un efecto devastador en las relaciones interpersonales. Cuando una persona alberga odio, es incapaz de ver a los demás con claridad. El odio distorsiona la percepción, haciendo que los defectos de los demás parezcan más grandes de lo que son, y hace imposible el diálogo o la reconciliación. Las relaciones se deterioran y el aislamiento emocional se intensifica, lo que aumenta el sufrimiento. El budismo enseña que la interconexión entre los seres es fundamental. El odio rompe esa interconexión, creando barreras que impiden el entendimiento mutuo. Superar el odio es, por lo tanto, un paso esencial para restaurar el equilibrio y la armonía en las relaciones humanas. 9. La iluminación y la liberación del odio. Al final, el objetivo del budismo es alcanzar la iluminación o nirvana, un estado de paz y liberación del sufrimiento. El odio y el rencor son obstáculos que deben superarse para lograr este objetivo. Al trabajar conscientemente para eliminar estas emociones negativas, los practicantes se acercan al estado de no odio, adosa, un estado mental libre de aversión, donde prevalecen la ecuanimidad y la compasión. Comenta y suscríbete para ver más videos como este.